Hola, ¿cómo están? Bueno, acá estamos de vuelta para hacer un nuevo ejercicio de función cuadrática. En este caso vamos a ver cómo hacer la reconstrucción de la fórmula de una función cuadrática a partir de ciertos datos. Vamos a trabajar con el ejemplo 1. El ejemplo 1 lo que nos dice o lo que nos pide es encontrar la fórmula de la función cuadrática que tiene raíces x1 igual a 4 y x2 igual a menos 2 y que además pasa por el punto 1 menos 3. Siempre para ver qué forma es la que vamos a armar, ¿sí? Cuando nosotros tenemos que reconstruir la fórmula de una función cuadrática, recordemos que la función cuadrática puede estar expresada de tres formas. Puede estar expresada en la forma general, puede estar expresada en la forma factorizada o puede estar expresada en la forma canónica. La elección de la forma que vamos a reconstruir va a ser dependiendo de los datos. En este caso, como la información que nos está brindando el ejercicio es las raíces, entonces la forma que vamos a armar es la factorizada, dado que la factorizada se reconstruye a partir de las raíces. Entonces, en esta forma factorizada, en la fórmula la factorizada, nosotros acá estamos conociendo quién sería x1 y x2. Es decir, 4 y menos 2. O sea que nos quedaría x menos 4 por x menos menos 2. Acá por regla de signos nos va a quedar x más 2. Pero en esta forma lo que todavía nos falta conocer es el coeficiente a, el coeficiente cuadrático. Y para poder encontrar ese a es donde vamos a utilizar este punto que nos está dando el enunciado. Hay veces que nos dice que el coeficiente cuadrático toma tal valor, entonces ya ahí se reemplaza directamente, pero en este caso no. En este caso me está dando un punto. ¿Cómo vamos a usar ese punto para poder encontrar el valor de a? Bueno, vamos a ver. Nos dice que la función pasa por el punto 1 menos 3. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando x vale 1, y vale menos 3. Es decir, que f de 1 es igual a menos 3. Si nosotros reemplazamos esta información en la función, o sea, donde dice x ponemos 1, entonces nos va a quedar que f de 1 es igual a por 1 menos 4 por 1 más 2, y eso sería igual a menos 3. Sería en la forma que habíamos construido antes, ¿sí? Pero que nos faltaba el a. De dice x ponemos el valor de x, que en este caso es 1, e igualamos a su imagen. Resolvemos, nos va a quedar una ecuación acá donde la incógnita va a ser a, 1 menos 4 que es menos 3, 1 más 2 que es 3, menos 3 por 3, acá nos quedaría menos 9 multiplicando a, igual a menos 3. Despejamos a, o sea, el menos 9 lo pasamos dividiendo y nos va a quedar menos 3 sobre menos 9, simplificando, nos queda que a es igual a 1/3. Terminamos de formar entonces la forma factorizada, f de x igual a 1/3, que sería la que encontramos, por x menos 4 por x más 2. En este caso ya encontramos la fórmula de la función, ya reconstruimos la fórmula de la función, que fue la factorizada, porque fue la que nos permitió encontrar la información que nos brindaba el ejercicio. Supongamos que nos pide además que esta forma la pasemos a la forma general. Bueno, ¿cómo vamos a hacer? La forma general tenía esta estructura, o sea, necesito quién es el a, el b y el c. El a ya lo conocemos, porque lo calculamos recién, que es 1/3. Lo que nos faltaría calcular es el b y el c. Tenemos dos posibilidades. Una es resolviendo las propiedades distributivas de la expresión factorizada y la otra es utilizando estas dos propiedades de las raíces, que es que la suma de las dos raíces es igual a menos b sobre a y que el producto de las dos raíces es igual a c sobre a. En ambas ecuaciones, en ambas propiedades, igualdades, vemos que las raíces ya las conocemos y el a ya lo conocemos. O sea que acá la incógnita sería b. Vamos a poder encontrar quién es este. Y en esta otra, x1 y x2, que serían las raíces, también ya los conocemos.
A ya lo conocemos, o sea que nuestra incógnita sería el C, que sería este. Entonces con estas dos propiedades, reemplazando y haciendo un despeje, vamos a poder armar esta forma general. Bien, entonces, como x1 más x2 es igual a menos b sobre a, ¿qué vamos a hacer? Reemplazamos. x1 es 4, x2 es menos 2, a es un tercio. 4 más menos 2, que quedaría 4 menos 2, que es 2, y menos b sobre a, o sea, menos b sobre un tercio. Este un tercio lo pasaríamos multiplicando, el menos este queda, 2 por un tercio que es 2 tercios, y este menos que tenemos ahí en la b sería un menos 1 que estaba multiplicando. Si lo pasamos dividiendo nos va a cambiar el signo de lo que teníamos en el primer miembro. O sea que el b vale menos 2 tercios. Vamos a buscar el c ahora. Usamos la otra propiedad de las raíces. x1 por x2 es igual a c sobre a. O sea, 4 por menos 2 es igual a c sobre un tercio. 4 por menos 2 es menos 8. El un tercio está dividiendo, lo pasamos multiplicando y nos queda que c es igual a menos 8 tercios. Ahora con el valor de a, el valor de b y el valor de c, vamos a poder reconstruir nuestra fórmula general. Donde dice A ponemos un tercio, donde dice B ponemos menos 2 tercios, donde dice C ponemos menos 8 tercios. Y acá tenemos nuestra forma general. Ya encontramos la factorizada, ya encontramos la general, y lo que vamos a hacer ahora para repasar un poquito más es realizar el gráfico de la función. Para poder hacer el gráfico de la función, vemos qué elementos ya conocemos. Conocemos las raíces, que fue el dato que nos dio el ejercicio. Conocemos la ordenada al origen, porque al pasar a la general pudimos encontrar el c, o sea que tenemos que el c vale menos 8 tercios, es decir, menos 2,6 aproximadamente. Y a su vez, al conocer el a, que nos dio un tercio, sabemos que la concavidad va a ser hacia arriba por ser positivo este a. ¿Qué nos falta? Nos falta el vértice, nos falta el punto simétrico y nos falta el eje de simetría. Para el vértice podemos utilizar cualquiera de las dos fórmulas que vimos para el xb, la de menos b sobre 2 por a o la de la suma de las raíces dividido 2, porque también es un dato que conocemos. En este caso estoy usando esta, la de menos b sobre 2 por a. El b valía menos 2 tercios, por ende acá me va a quedar 2 tercios positivos. Abajo 2 por a sería 2 por un tercio. 2 tercios dividido 2 tercios es 1. El IB, ¿qué hacíamos para calcular el IB? El 1 lo reemplazábamos en la fórmula de la función. O sea, el XB lo reemplazamos en la fórmula de la función. ¿En cuál? Podemos reemplazar en cualquiera de las dos. Podemos reemplazar en la factorizada o podemos reemplazar en la general. Acá en este caso yo reemplacé en la general. Donde dice X, acuérdense que la forma general era un tercio de X cuadrado menos 2 tercios de X menos 8 tercios. Entonces en lugar de la X ponemos el 1. Un tercio por 1 al cuadrado menos 2 tercios por 1 y menos 8 tercios. Un tercio por 1 al cuadrado sería un tercio, menos 2 tercios por 1 quedaría menos 2 tercios, menos 8 tercios. Realizamos la operación y esto nos queda igual a menos 3. O sea que las coordenadas del vértice va a ser 1 en X menos 3 en Y. Punto simétrico. Punto simétrico, en X el doble del X vértice, o sea 2 por 1, y en Y la ordenada al origen, que sería menos 8 tercios, el valor de C. O sea que en este punto, en 2 menos 8 tercios, estaría el punto simétrico. Y el eje de simetría, la recta vertical que pasa por el 1, o sea, por el XB. Ya tenemos toda la información. Tenemos las raíces, menos 2, 4.
el vértice 1 menos 3, que era justo el dato que nos estaba dando. No siempre va a ser el vértice el punto que nos va a dar como información, pero en este caso justo coincidía. Si van al principio del video, les decía que la parábola pasaba por el 1 menos 3. Justo coincidió con el vértice, vuelvo a decir, pero no necesariamente sabíamos que era el vértice. Ordenada al origen, menos 8 tercios, que es menos 2,6 aproximadamente. El punto simétrico 2 menos 2,6, siempre la ordenada y el punto simétrico a la misma altura. Porque justamente el punto simétrico es con respecto a la ordenada. Bien, y ahora podemos unir los puntos. Ahí lo vamos a unir a mano alzada, después vamos a hacer el gráfico, vamos a ver cómo quedó con el GeoGebra. Unimos acá los puntos. Fíjense, el A era positivo. Vamos a rehacerlo. El A era positivo, o sea que la concavidad de la parábola quedaba hacia arriba. Bien, vamos a ver ahora cómo queda construido bien con el GeoGebra. Bien, son los mismos puntos que teníamos marcado anteriormente, pero están unidos con el programita. El análisis, ¿sí? Dominio, todos los reales, imagen desde el menor valor hacia más infinito, porque las ramas están apuntando hacia arriba, los ceros o raíces menos 2 y 4, el intervalo de decrecimiento, acá esta es la rama que decrece, por lo tanto el intervalo de decrecimiento sería de menos infinito hasta 1. Ahí. El intervalo de crecimiento estaría siendo esta rama, por lo tanto sería de 1 a más infinito. Conjunto de positividad, tenemos que la función es positiva de menos infinito a menos 2 y de 4 a más infinito. Y el conjunto de negatividad tenemos que es de menos 2 hasta 4. Y por último, esta parábola tiene un mínimo, que es el vértice, y es el punto 1 menos 3. En este caso hicimos la reconstrucción de la fórmula de una función cuadrática a partir de los datos que nos brindaba el ejercicio, que eran las raíces y un punto genérico. Después descubrimos que ese punto era el vértice, pero puede ser cualquier otro punto de la parábola. Luego lo pasamos, armamos la forma factorizada, que era la forma que nos permitía encontrar los datos del ejercicio. Luego pasamos a la forma general para ver cómo era que se podía hacer, cómo es que se realiza. Y por último realizamos el gráfico y el análisis del mismo. Esto es todo. Después en otro video haremos un ejemplo de cómo reconstruir a partir de la información del vértice, es decir, armar la forma canónica.